y que las personas ya están aquí conectadas. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 20 de Inoportunos Podcast. Como ya se imaginarán, el día de hoy estaremos hablando sobre la masculinidad. Las masculinidades creo que es una mejor forma de mencionarlo. Trataremos de problematizar un poco al respecto de qué implica la idea de masculinidad o de inicio, qué son las masculinidades, porque creo que es un tema que surge de manera reciente y lo quisimos abordar ahora. Como se habrán dado cuenta, el episodio, la semana pasada no tuvimos episodio porque a veces no hablar también es una forma de hablar y creo que en algunos temas, personalmente creo que no estamos, no somos las personas para emitir opiniones o juicios al respecto de ciertas luchas, pero yo creo que vale la pena mucho cuestionar nosotros desde dónde buscamos construir sociedades quizá más asequibles, resilientes, justas, pacíficas o lo que sea. Y creo que un punto muy esencial y válido es desde el cuestionamiento de la masculinidad, que creo que sí nos corresponde totalmente, amigo. Y en ese sentido, para ir comenzando, ¿qué es la masculinidad? Si le preguntan a David Díaz, las personas que nos están viendo, ¿qué es la masculinidad? O cómo comenzar a hablar. Por ahí tenías una pregunta que te gustaría, plantearle a las personas que esto nos están viendo, entonces no sé si es el momento adecuado, amigo, de que nos cuentes qué onda con eso. Sí, creo que, bueno, como decías, el hablar hoy de masculinidad y de masculinidades no es como por eh, darle protagonismo a lo masculino, porque como nosotros somos hombres queremos darle protagonismo y justificar este, cuestiones así. No, en realidad es unirnos como a como las voces que se están dando en estas épocas, pero desde nuestras propias trincheras, ¿no? Nosotros podemos hablar desde donde venimos y en ese sentido, siendo ambos hombres, pues buscamos abordar este tema que me parece que es muy relevante en estos momentos y que ahorita ya vamos a ir hilando, pero de manera introductoria y digo para tratar de hacer esto una conversación, ¿verdad? Como siempre decimos, no tratamos de dar cátedra ni adoctrinar a las personas para que piensen como nosotros, sino más bien generar diálogo. Y en ese generar diálogo, pues lanzo la pregunta, ¿no? A las personas que nos estén escuchando, nos pueden comentar y los vamos leyendo. ¿Qué implica la masculinidad? Qué es ser masculino? Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué hay ahí? Este, Dejamos el chat abierto y quien guste ir comentando, pues lo vamos entrelazando el diálogo entre todos. Pero de entrada, pues para ir abriendo la conversación, te preguntaría a ti, Jorge, cómo podemos hablar del tema de la masculinidad, de entrada, cómo definirlo, sí, ¿tú qué opinas? Amigo, yo te preguntaba a ti para justamente darte la Ah, responsabilidad de comenzar a hablar, pero qué bueno ¿quieres que, que que yo lo lo... responda primero? No, no, adelante, ya la tengo acá de este lado, amigo, entonces venga, sin miedo Suéltalas. al éxito. Y creo que en este mundo que se define por oposición, hablar de masculinidad implica en cierto sentido pensar en lo que implica la feminidad y masculinidad y feminidad me parece son dos posiciones que asumimos los hombres, las mujeres, o las personas que quizá no se catalogan dentro de este binario frente al mundo. Y hablar de masculinidad implica hablar de una serie de conductas estereotipadas, de formas de entender el mundo y de comportarse ante el mundo. Y creo que de inicio hay que problematizar lo complicado que es hablar de masculinidad o de lo que se presenta como la masculinidad. Y en ese sentido, para problematizarlo, creo que hay que pensar de inicio que en la sociedad en la que crecimos, en la sociedad en la que estamos insertos, insertas y en la sociedad en que vivimos, gira bajo una estructura. Esta estructura me parece a mí, pensándolo así como de forma ahorita para responder, esta estructura es una visión patriarcal del mundo, una visión en donde el ejercicio de poder se establece de forma
vertical, donde hay un patriarca, donde hay alguien que ejerce un poder sobre las demás conciencias. Se da en los sistemas de gobierno, se da en la organización familiar, y menciono la organización familiar porque justamente desde esta organización patriarcal es el hombre o en las instituciones, es la figura masculina quien viene a encarnar y capitalizar el poder. Capitalizar, no lo digo de forma casual, o sea, creo que también esta visión patriarcal del mundo de forma jerárquica, en donde hay alguien que ostenta el poder y que te dice cómo comportarte, se da también muy en el sentido capitalista de esta visión de producción. Pero bueno, como hay alguien, hay una persona que capitaliza y tiene el poder, le dice a las demás personas cómo actuar. En este caso es la figura que hemos introyectado de lo que debe ser un hombre. ¿Y cómo nos dicen que debe ser un hombre? Pues ya luego lo comentamos quizá a manera de chiste, no tanto al principio. O sea, un hombre en esta sociedad mexicana le tiene que gustar el fútbol, tiene que ser muy desasiado, violento, tiene que comportar, le tiene que gustar el fútbol, los domingos se siente en su casa y con la panza descubierta se pone a ver los deportes o cosas así, y particularmente quizá en esta visión estereotipada, típica de la concepción de lo que se entiende de ser hombre, nos lleva a pensar en ello. Y particularmente me gustaría resaltar esta parte de violencia, del ejercicio de la violencia como sinónimo de masculinidad. Se asume que los hombres tenemos que ser violentos o ejercer la violencia sobre las demás personas, para en cierto sentido reafirmar o reforzar nuestra idea de ser hombres. Porque, ¿qué sucede? O sea, pensando lejos de esta visión hegemónica de la masculinidad, ¿qué pasaba o qué pasa en la adolescencia, en la niñez, si el niño no es violento y mejor se sienta a hacer cosas como más tranquilas o que no impliquen como el esfuerzo físico o involucrarse en conductas de riesgo? Se asume que ese niño está fuera del comportamiento común y se le inculca de forma exacerbada de, ay, tú tienes que ser así y así, entonces vete a jugar carritos y vete a hacer tal cosa y cosas así. Entonces, creo que desde ahí, desde el hecho de que se establezca una serie de expectativas al respecto de cómo debemos ser las personas, en este caso, cómo debemos ejercer y vivir la masculinidad, es cuando se vuelve problemático, porque creo que vale la pena hablarlo, me imagino que lo hablaremos un poquito más adelante, pero los hombres en este afán de ser violentos se tiende a reprimir nuestras emociones y eso provoca afectaciones a nivel de salud mental y por eso no es casualidad tampoco que los hombres nos suicidemos más que las mujeres. Y en ese sentido de afectaciones a nivel de salud mental, pues es justamente resultado de que quizá los hombres no nos sentamos a hablar de lo que implica ser hombres, no nos sentamos a hablar al respecto de aquellas circunstancias que nos resultan difíciles. Y volviendo a este mundo que se define por los opuestos en relación a lo masculino y lo femenino, vemos que movimientos como el feminismo van muy avanzados en ese sentido. Hay mujeres que se agrupan entre sí para hablar de feminismo, para debatir al respecto de lo que implica la idea de feminidad o cuestionar los estándares establecidos en la sociedad. Pero nosotros los hombres, creo que en el asumiendo el privilegio que nacemos, con el que nacemos por el simple hecho de haber nacido con determinante cuestión biológica, pues ya hay un privilegio hacia nosotros y creo que nos hemos quedado con ese privilegio, que también ese privilegio trae ciertas afectaciones, como ya lo hablábamos en el tema de salud mental. Pero creo que en ese sentido, tratando de responder la pregunta, amigo, no sé si fui claro, si las personas ahí fueron claras o tienen alguna otra idea al respecto de lo que es la masculinidad, déjenlo aquí en los comentarios, estaríamos muy contentos de comentar sus visiones al respecto de la masculinidad. Claro, sí, me parece muy interesante, son cruciales para la discusión y en particular hay dos que me gustaría poner sobre la mesa desde ahorita y empezar a dialogar en torno a ellos con respecto a lo demás. Eh, una es el estereotipo que existe sobre lo que debe ser la masculinidad. Y creo que es importante tratar de ubicar de dónde puede venir este estereotipo. Un punto que es fundamental y que es espinoso, es delicado abordarlo así como así porque
podemos caer en realizaciones para justificar nuestra propia postura, pero tampoco es posible negarlo, que es el componente biológico y el componente evolutivo. Creo que es importante hablar de ambas cosas y a partir de ellas ir vislumbrando por qué entendemos así la masculinidad, ¿no? Mencionabas ya algunas cosas, ¿no? Que una es la desconexión con los sentimientos, otra cosa es la violencia, la fuerza física, que de pronto esa es la visión que se tiene, ¿no? Una visión sumamente negativa de lo que es lo masculino, pero también hay otros aspectos que se le suelen atribuir, por ejemplo, el pensamiento matemático, el de hablar de él como de la parte de la masculinidad. Y todas estas características vienen de estos componentes biológicos y evolutivos, ¿no? En lo biológico es importante distinguir que sí hay diferencias marcadas entre lo que sucede en el sexo femenino y el sexo masculino, a nivel de hormonas, a nivel de órganos sexuales, a nivel de, sí, órganos reproductores, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo a nivel de hormonas, la parte de la testosterona, que es un componente muy importante, esta hormona tiene mucho que ver en las conductas agresivas, en las conductas de competitividad, que de hecho creo que es más bien más cercana a la característica de lo masculino, pero que ya después cruzamos la línea hacia la violencia, ¿no? Pero también está el componente evolutivo, ¿no? En un primer momento, cuando nuestra especie está luchando por sobrevivir, se adoptan estos roles, ¿no? A partir de diferentes físicas, en donde el hombre de la prehistoria tenía ventaja física en cuanto a la musculatura, el tamaño corporal y demás, pues asume una posición de poder a partir de esta violencia y es esta competitividad la que lo hace competir y ganarle a otras especies eh, que no llegaron a ser lo que es hoy el Homo sapiens. Este, y este tipo de puntos creo que es importante tenerlos en cuenta porque de ahí se han ido legitimando con los años, ¿no? Así surge nuestra cultura como seres humanos a partir de la violencia. Surgimos como una especie violenta que eliminamos a otras especies para preservarnos, que cazamos, que hacemos sin fin de cosas que van al terreno de lo violento, pero después hay una adaptación, hay una, le llamamos civilización, ¿cómo se le dice? Aculturamiento, no, esa no es la palabra, pero bueno, sí, se crea la cultura en los seres humanos y a partir de ahí quizás dejan de ser necesarios muchas de estas cuestiones, pero se quedan en el cerebro, se quedan en lo biológico, pero también se quedan en lo social. Surgimos a lo mejor con una cierta necesidad de tener jerarquías y la jerarquía de hace mucho tiempo era relaciones de poder a partir de el más fuerte, este, como pasa en otras especies, ¿no? El macho alfa que surge en otras especies y de pronto así era como nos manejábamos en esa época, ¿no? Y entonces es importante destacar estos momentos previos de la humanidad, porque es lo que da un poco de sentido a estas maneras de concebir la masculinidad. Pero de ahí creo que surge una posición importante que es, pues todas estas cosas ya no son necesarias en esta época. Ni la violencia, ni este sentido de competitividad tan aferrado, ni las relaciones de poder en ese sentido, quizás ahí valdría la pena dejar la pregunta. Pero, pues entonces, ¿qué se hace, no? Si ahora vivimos en una sociedad distinta que parece regirse por las mismas cuestiones de hace muchísimos años, ¿cómo generamos el cambio? ¿Cómo empezamos a movernos en un lugar distinto? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Tú qué opinas, Jorge?
Bastante interesante la pregunta, amigo. Creo que implica una gran responsabilidad el tratar de responderla. ¿Qué se puede hacer en estos casos o cómo ir tratando de cambiar esta visión evolutiva de más de 500 años que como especie hemos ido adaptando y que en cierto sentido ha privilegiado o ha determinado que en cierto sentido quizás hemos como especie humana la especie que mayor huella ha dejado en la Tierra o cosas así, o la que mayor nivel de organización a nivel cultural tenga. Y creo que en ese sentido vale la pena, o sea, bueno, para tratar de responderla, ¿cómo hacer para ir cambiando esta idea, esta noción que se tiene al respecto del ejercicio de la masculinidad? O sea, creo que tú lo pones sobre la mesa, la posible respuesta o la aproximación. Todo esto se da como resultado de una serie de conductas que nos han llevado a sobrevivir como especie. Creo que como especie y a nivel biológico, si buscamos la supervivencia, el subsistir, el no morirnos, el evitar los peligros y quizá toda esta organización jerárquica social en donde se requería del ejercicio de la violencia para garantizar el poder y eso garantizar mi subsistencia sobre otras conciencias, actualmente no es, me parece, el mejor o el mecanismo más adecuado para garantizar nuestra supervivencia en la sociedad. En ese sentido, creo que el ejercicio coercitivo de la violencia o el ejercicio de una masculinidad hegemónica que tiende a, digamos, hacer que los hombres nos involucremos en conductas de riesgo. Porque, si no te avientas de estos 3 metros, no eres lo suficientemente hombre. O, si no te echas 20,000 chelas, pues no, vienen a cuestionar tu masculinidad. O si no haces deportes de contacto que impliquen golpearte con otros hombres, pues no, tampoco eso reduce tu nivel de masculinidad. Y creo que todas esas conductas de riesgo que se vienen a privilegiar en esta masculinidad hegemónica, que viene a como establecer cierta visión del mundo, son contraintuitivas, dirías tú, con esta idea de supervivencia, con esta idea de preservar nuestra vida como especie. Y además de ello, la organización social o el hecho de que hayamos sobrevivido como especie en mucho sentido tiene que ver con la capacidad de agruparnos, con la capacidad de establecer vínculos y poder formarnos como comunidad, de interactuar y con base en ello satisfacer las necesidades de otra persona y que esa otra persona me ayude a satisfacer las mías y que con base en las capacidades de alguien más se complementen las mías y en común ahí nos vayamos desarrollando a nivel intelectual, cognitivo y vayamos aumentando nuestras posibilidades de supervivencia. Y de nuevo, es contraproducente el ejercicio actualmente de la violencia. De la violencia derivada de esta masculinidad hegemónica que te dice que tienes que ser de determinada manera. ¿Por qué lo digo? Porque creo que en esta visión del mundo que nos enseñan a los hombres, te enseñan a ser autosuficiente, a que el hombre todo lo puede, a que tienes que ser el proveedor de la casa, y estar como siempre disponible para iniciar conductas de riesgo, siempre atento a atender las necesidades de los demás. Y eso en cierto sentido va estableciendo que te olvides de ti mismo y que tal vez en cierto sentido, ya sea que trates de vivir una vida de autosuficiencia o que trates, en contraposición, vivir una vida en donde te vuelvas el proveedor o el que satisface las necesidades de todas las personas en todo momento. Y creo que eso también a la larga viene a ser, viene a atentar contra la posibilidad de sobrevivir como especie. Me gusta algo que planteas, amigo, que es la legitimización, o sea, que se legitime el uso de la violencia para, como medio para establecer nuestra organización social que tenemos o nuestra forma de entender el mundo, porque sí, o sea, creo que en cierto sentido se convirtió como en el canon, la visión a seguir que nos enseñaban a las personas de, pues, se tiene, o sea, las cosas tienen que ser violentas y quizá algunas se requiera el ejercicio de la violencia. Ahorita que lo pensaba, creo que la violencia también se ha venido a convertir como en algo
de la masculinidad. O sea, ¿en qué sentido lo digo? Que quizá en las sociedades actuales a las mujeres se les excluía del ejercicio de la violencia al hacer comentarios de, ay, a las mujeres no se les pega, ni con el pétalo de una rosa o esa frase tradicional que se tenía, y se les excluye del ejercicio de la violencia, que también creo que es una mala visión del mundo. O sea, si como personas tenemos que formar parte de la sociedad, habría que hacerlo desde todos los aspectos. Pero actualmente, como se les había excluido de este ejercicio de la violencia, actualmente cuando hay el ejercicio de la violencia por alguien que no encarna la noción de masculinidad, se viene a ver como mal. O sea, como de esa violencia que tú estás ejerciendo no está bien, porque no le está ejerciendo un hombre o alguien que tiene la masculinidad o que ostenta la masculinidad. Entonces creo que desde ahí la violencia se vino a hacer como este dispositivo que teníamos los hombres para controlar a las demás conciencias, las demás personas, las demás especies. Pero ahora actualmente, como se nos está destituyendo afortunadamente de este dispositivo de control, pues es como de, caray, ¿qué está pasando? Es con lo que yo controlaba mi vida, lo que me daba cierto poder sobre las sociedades. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo es que alguien más lo puede ejercer? Pero creo que el tema no es el uso deliberado de la violencia, la violencia es quizá un sentimiento, emoción, que como especie tenemos. Entonces quizá valdría la pena que, como al igual que las demás emociones, buscar la forma de, bueno, no la forma adecuada, sino el lugar en que tenga algún sentido social o que pueda funcionarme para descargarme o liberar ciertas pulsiones que tengo. Y si es así, y si en el acto no daño la integridad de otra persona, pues, fenomenal. O sea, creo que valdría la pena ir destituyéndose de esa violencia. O no sé qué piensas al respecto, amigo. Creo que ya hay algunos comentarios por acá, ¿no? Sí, de hecho sí me gustaría ir a los comentarios, pero primero me gustaría responder esto que dices, porque no quiero que se me vaya la idea. Mencionas dos cosas que creo que son fundamentales. Eh, una es lo peligroso que es este juego de la propiedad de la violencia, porque decía, ¿no? Antes era, y pongo las comillas, ¿no? Necesaria la violencia para la supervivencia. Cuando deja de serlo, empezamos a generar quizás manera de expresar esa agresividad que ya teníamos como a nivel biológico, como es todos los sentidos de competencia, ¿no? Por un lado, no sé, el mismo fútbol que ya mencionábamos, es una manera de liberar esa agresividad, competitividad, esa violencia bien vista socialmente, el boxeo, todos los deportes de contacto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya están esos mecanismos para sublimar la violencia. El problema es que no es nada más la testosterona, no es nada más que el hombre tenga esta hormona de la agresividad y por eso es que es tan agresivo, sino que una realidad es que la violencia surge a partir de la violencia. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre violento no es más que alguien que fue violentado antes. Este, como esta frase de nadie da lo que no tiene y para amar a los demás también tienes que amarte primero tú mismo. Tristemente pasa lo mismo con la violencia. Nadie se vuelve violento nada más porque sí. Hay un componente atrás de recibir violencia, de ser violentado, de muchas cosas, ¿no? Que pueden estar ocurriendo ahí. Entonces, un problema severo en este tiempo es justo esto que dices, ¿no? La violencia parece ser sinónimo de masculinidad y entonces pareciera que el problema es lo masculino y que es algo que ya se escucha en esta época, ¿no? Se descalifica al hombre solo por ser hombre y se dice que estamos mal solo por ser hombres, pero en realidad creo que el enemigo no es ni el hombre ni lo masculino, sino la violencia como tal. Y entonces pues es peligroso porque como dices, en estos tiempos se está levantando un movimiento a partir de una violencia que como tú dices, tiene cierta lógica el cambio por las cuestiones sociales, pero que también es peligroso en ese sentido porque
creo yo que no se trata de invertir los papeles en el sentido de la solución es ahora otorgar la posibilidad de violencia a la mujer, sino más bien creo que debería de ir por la erradicación de la violencia como tal. No se trata de que esté mal lo masculino, lo que está mal es la violencia y los ejercicios deliberados de poder. Creo que de lo que se trata es que en las relaciones familiares, de pareja, de amistad, eliminar el componente de las relaciones de poder, ¿no? Al final de cuentas, como seres humanos, somos iguales en ese sentido y creo que es importante partir de ahí. Pero bueno, dejo ahí el comentario para quien guste comentar. No sé si tú lo gustes comentar, Jorge, o si pasamos de una vez a ver qué. Ah, sí, sí me parece interesante esto que comentas, amigo. Sí me gustaría hacer Ujú. ahí una aportación Dale. para después pasar por acá a los comentarios, ¿vale? Porque sí, sí, justamente creo que ahí no, el tema no es, no es, digamos, voltear la lucha por la consagración de sociedades menos violentas, sino más bien entender que la lucha quizá no es entre hombres o mujeres contra versus hombres, o ustedes tienen la violencia ahorita y sí está bien, pero luego me la prestan a nosotros como los hombres para hacer ejercicio de la violencia, sino más bien a mí me parece que el tema no es hombres contra mujeres, ni mujeres contra hombres, sino es individuos, personas, o sea, sujetos que tienen una estructura y una conciencia física contra las instituciones. ¿Y a qué me refiero con las instituciones? O sea, las instituciones, entendiendo las instituciones como todas estas dinámicas o estructuras de poder que nos dicen cómo comportarnos y que eso se viene a convertir violento. Creo que es desde ahí donde se ejerce el primer acto de violencia, desde las instituciones que pretenden estandarizar u homologar el comportamiento de las personas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos por instituciones? Hablamos quizá de la institucionalización de la familia, de la institucionalización quizá de la religión, sea cual sea, de la institución, de las instituciones gubernamentales, de la escuela, o sea, de todas esas instituciones que en principio establecen como una forma estereotipada de entender lo que somos las personas, los sujetos, las conciencias humanas. Entonces, desde ahí creo que está el primer ejercicio de violencia. Y en ese sentido, no es digamos, iniciar una lucha para quitársela a alguien más, sino entender que la lucha es contra estos poderes hegemónicos que nos han llevado a comportarnos o a adaptar cierta forma de entender la vida y el mundo y que desde ahí ya se vuelve violento. Entonces creo que y en ese sentido creo que la visión sería, pues no tendría sentido iniciar una lucha en ese sentido, sino más bien el cambiar esas nociones estructurales, esa visión institucional que nos dice cómo entender el mundo. Entonces creo que sí, me gusta cómo haces la aportación ahí pues no es unos contra otros, sino es ambos, porque ambos nos afecta, digamos, sí, el status quo, o sea, el tener como una visión única de ver el mundo, ambos nos afecta. Quizá en este caso sea evidente que a las mujeres en muchos sentidos más por los distintos tipos de violencia que se viven y porque en cierto sentido hay muchos privilegios de manera social por el único hecho de ser hombres. Y creo que no se trata de decir, ay, nosotros los hombres que les hemos hecho tanto daño, darnos golpes de pecho y cosas así, sino decir, pues claro, o sea, quizá yo de inicio, de facto, nací con ciertos privilegios y la lucha ahora es que todas las personas, independientemente de cualquier condición con la que nazcan, tengan los mismos privilegios con los que yo nací de facto, con los que yo nací de inicio. Entonces, desde ahí entendiéndolo, creo que se puede ir planteando y quitando esta visión quizá estereotipada también de que es una lucha de hombres contra mujeres y cosas así, sino pues, cada quien lucha desde sus trincheras, justamente como tú lo escribías en la descripción, amigo, cada quien lucha desde sus trincheras para, digamos, transformar o modificar esa visión estructural del mundo que nos afecta a hombres y a mujeres. Claro, totalmente, y creo que un punto importante es justo eso que dices, ¿no? Yo me iría más en esta idea que tú decías, ¿no? Del mundo que se define por opuestos.
de pronto caemos en pensar que los opuestos son dicotómicos, es decir, nada más existe esto o esto, y en realidad es un continuo, ¿no? O sea, no es blanco y negro, es mucho gris en medio. Y en ese sentido, creo que es apostar no por criminalizar lo masculino en favor de lo femenino ni viceversa, sino apostar por la subjetividad, ¿no? Entender que hay muchas masculinidades y hay muchas feminidades y que de ahí es importante generar conciencia, creo yo. Pero bueno, pasando a los comentarios, creo que es importante para saltar algunos de los puntos que mencionábamos. Dice considero que la conducta masculina se ven muy influenciadas por esas premisas socioculturales. Por ejemplo, los hombres no lloran, el hombre debe ser valiente. Justo eso que comentaba Jorge, ¿no? Y también, digo, les vamos dejando la recomendación. Vale la pena leer el libro La psicología del mexicano del psicólogo Rogelio Díaz Guerrero. Muy buen libro, muy interesante. Y de ahí surgen dos cosas, ¿no? ¿Qué vas a decir? Ah, que me pasen ese libro, no lo he leído. La última psicología del mexicano que leí fue de la de Santiago Ramírez de hace 20,000 años, que es como una visión muy veneciana tratando de adaptarla a la mexicanidad, pero pues no he tenido la fortuna. Sí, muy recomendable. Mm. Ya lo dejamos ahí también para la audiencia, quien le interese, La psicología del mexicano de Díaz Guerrero. Pero bueno, de ahí surgen dos cosas, ¿no? Una que inclusive es, bueno, que es esencial pensar en lo sociocultural a la hora de estar definiendo esta cuestión de las masculinidades, de la feminidad, etcétera, etcétera, porque no nada más es lo biológico y algo que lo deja ver bastante bien son las diferencias culturales, ¿no? La lucha del feminismo no es la misma que está ocurriendo aquí en México, que la que está ocurriendo en países europeos, por ejemplo, donde el avance va mucho mayor que lo que va aquí y tiene que ver porque la cultura mexicana tiene un machismo muy particular. Este, el macho mexicano estereotipado que tú mencionabas es muy propio de nuestra cultura, ¿no? El bigote prominente, hablar así y el ver el fútbol, el alcoholizarse, el ser agresivo, el ser violento, el que en casa se hace lo que el papá dice y firme ante eso. Son muchas visiones que vienen de una cultura mexicana muy marcada en ese sentido y que creo que entonces sí es importante rescatar de dónde pudieran estar viniendo estas visiones que se nos transmiten de lo que es el ser masculino y que una de ellas es esta que menciona Stella, ¿no? A nivel biológico no es que el hombre no tenga emociones, en realidad las tenemos, ¿no? Eh, Quizás sí existe un componente biológico, evolutivo, que nos lleva a expresar lo que sentimos a través de la agresividad, a través de la competencia, además. Creo que a muchos nos ha pasado que nos sentimos quizás mal emocionalmente y es sencillo el externarlo en algún deporte, ¿no? Por ejemplo, yo antes jugaba básquetbol y digo en mi época de juventud, pero pasaba eso, ¿no? De repente estaba molesto o algo y una manera de sacarlo era a través del deporte. Sí, quizás existe eso, pero pues a final de cuentas el hombre también necesita expresar sus emociones porque también las tiene. El problema es que culturalmente, como existe todo este otro componente de la agresividad y de las apariencias ante los demás, pues se fue creando este estereotipo de que el hombre no llora, de que debe de ser valiente, que no tiene emociones negativas, no tiene miedo, no se siente mal, siempre proveer en la casa con una sonrisa y demás, ¿no? Y todas estas visiones pues nos han ido llevando a asociar lo masculino con la ausencia de emociones, ¿no? Lo cual no está
para nada cercano a la realidad. Los hombres también tenemos emociones, solo que culturalmente no se nos permite expresarla y de pronto por eso es que somos malos para expresar y para vivir nuestras emociones, pero no es que no las tengamos. Y es justo lo que tú decías, ¿no? Si el hombre no tuviera las emociones, no tendría sentido esta estadística que mencionas de que los hombres se suicidan en mucha mayor proporción que las mujeres. ¿Pero por qué? Porque el hombre no tiene la posibilidad de expresar todo eso que está sintiendo hasta que llega un punto en el que la desesperación es tal que no hay otra alternativa que el suicidio, ¿no? Entonces, e inclusive ahí es mucho más difícil para un hombre que está sintiendo esa necesidad o esa visión de querer suicidarse, de expresarlo, que lo que le es para una mujer a nivel social, ¿no? Está mucho mal, mucho más condenado el que un hombre exprese ese tipo de cuestiones, porque de inmediato se le va a decir que es un cobarde, que cómo puede querer salir, tomar la salida fácil, que sin fin de cosas, ¿no? Entonces, el problema no es la masculinidad, sino el problema es esta visión que se nos ha ido generando culturalmente de lo que implica ser masculino. Ni lo masculino es violento por naturaleza solamente, ni tampoco es carente de emociones, ¿no? O bueno, ¿tú qué opinas, Jorge? Sí, me gusta esto que dices al final, amigo, de que, o sea, ni el hombre es violento por naturaleza, lo cual me hace pensar que como personas no tenemos naturaleza. No hay como una naturaleza determinada de las personas. Tenemos historia y actuamos de Exacto. acuerdo al momento histórico en el que nos tocó vivir. Y creo que ahí a mí me resulta como ciertamente complicado el pensar la idea de masculinidad o las formas de comportarnos en el mundo de acuerdo al asumir que hay ya una naturaleza determinada. Creo que sí tenemos un funcionamiento biológico que de muchas maneras predispone lo que somos o cómo funcionamos al mundo. Me parece pensándolo desde una manera muy materialista, o sea, somos carne y hueso que en cierto sentido se arroja un funcionamiento social a un determinado momento histórico y con esa carne pegada al hueso que somos, actuamos en ese momento histórico. Entonces no creo que haya como tal una naturaleza de cómo son los hombres o cómo deben ser las mujeres, sino hay una historia. Creo que el concepto de masculinidad pudiese estar muy asociado al concepto de virilidad, o sea, si eres viril, eres muy macho, eres muy hombre, pero ojo aquí, o sea, porque la virilidad es un concepto epocal. Si pensamos en la virilidad de, no sé, de Francia del siglo XVI, no, como del siglo XVIII, XIX, por ahí, o sea, ¿qué era un hombre viril? Un hombre viril en la Francia del siglo XVIII, XIX, era aquel que traía peluca, traía tacones, se empolvaba la cara, y su peluca era súper larga. Entonces creo que entendiendo esa idea de que la noción de virilidad es epocal y también de forma consecuente la masculinidad es epocal, valdría la pena de entender que no hay una sola masculinidad, sino hay distintas formas de ejercer la masculinidad. También a mí me resulta problemático cuando a veces se habla de nuevas masculinidades. Creo que de nuevas no tienen nada. Realmente son Exacto. masculinidades que en cierto momento no funcionaban en la sociedad, y si yo quería jugar con las muñequitas con mis hermanas era como de no, suelte eso, manazo, y usted vaya a jugar carritos o cosas así. Entonces creo que de nuevas masculinidades no tienen nada, sino más bien creo que han estado ahí, y cada hombre, cada persona que decida ejercer o vivir su masculinidad, tiene que tratar de vivir la que le sea más acorde a sí mismo, a lo que es en la vida, sin que eso en cierto sentido, de muchas maneras, afecte lo que es como persona. Entonces creo que hay que buscar la masculinidad que mejor se acomoda a nuestro estilo de vida, entendiendo que hay muchas formas de ejercer esta masculinidad, y que quizá ni una es más, bueno, o sea, creo que sí hay algunas que son no tan benéficas como esta coercitiva, hegemónica, tradicional, que afecta de muchas maneras la vida, pero si de alguna manera tú puedes transitar de forma sana por la vida, asumiendo un estilo de vida distinto con tu masculinidad, perfecto. Y creo que eso se expande hacia la sociedad, se transforma en maneras más flexibles de entender las relaciones, y no bajo una visión unidireccional y rígida que solamente tiene que ser así.
Y en ese sentido, ahorita que lo mencionabas, creo que no somos malos al expresar nuestras emociones. Creo que somos muy torpes, los hombres Sí, particularmente. Y no por el hecho de ser hombres, o sea, sino por el hecho de que históricamente no hemos tenido la posibilidad de hablar de nuestras emociones o de desarrollar nuestras emociones o cosas así. Y creo que hay una torpeza, digamos, muy marcada que tenemos los hombres y que se vuelve infuncional, que se vuelve incluso, me parece, hasta infantil a la hora de que en la vida adulta tratemos de expresar algunos aspectos de nuestra vida. ¿Qué hacemos en muchas ocasiones para expresar que estamos tristes, que estamos enojados? Pues nos pretendemos alejar de todo mundo, muy como en la infancia cuando nos escondíamos en nuestro lugarcito seguro y cosas así. Entonces creo que esa serie de torpeza conductual se sigue llevando a la vida adulta y creo que nos afecta y luego, no sé si te ha pasado a ti, amigo, a mí me ha pasado comúnmente que cuando uno quiere expresar algo, dice, ay, se me fue, no dije todo lo que tenía que decir. No, o sea, no expresé todo lo que tenía que decir o no hice todo lo que me parecía mejor. Pero creo que esa torpeza está ahí y justamente porque no la desarrollamos, no hay como esos momentos para desarrollarla y creo que valdría la pena pensar o recuperar esos espacios o crear nuevos espacios porque quizá y aquí hay otras cuestiones, o sea, los únicos espacios permitidos bajo la masculinidad tradicional para expresar nuestras emociones es quizá en los deportes en donde el hombre se permite llorar porque ya perdió el Cruz Azul por enésima vez, otra final o cosas así, o en la cantina ya en la peda súper intensos cuando puedo decir, pues hoy sigo siendo bien hombre a pesar de que lloré y abracé a mis compas y todo y cosas así, pero pues, era porque andaba en estado inconveniente. Entonces, quizá el permitirnos expresar esa emotividad muy reservada o muy exclusiva de ciertos espacios que tenemos los hombres y llevarla a algunos otros espacios en donde esa emotividad, esos sentimientos pueden salir y no solamente reprimirlos y sacar el llanto desmedido cuando pierde mi Cruz Azul por enésima vez, que es muy común, pero bueno, esa es otra historia. Creo que somos torpes emocionalmente y creo que también ahorita estamos partiendo de una visión muy estereotipada del mexicano de la masculinidad hegemónica, que es este macho tradicional de sombrero, bigote, que anda a caballo, este, que ve películas de Jorge Negrete y cosas así. Pero creo que a nivel actual también hay una forma distinta que quizá es hija directa de esta masculinidad hegemónica, digamos que actualmente las personas jóvenes en edad productiva estamos replicando, pero que quizá de forma distinta. O sea, sigue siendo esta visión tradicional, pero ya no somos el mexicano de sombrero, bigote, que anda a caballo, que volviendo con el estereotipo, ve películas de Jorge Negrete y cosas así. Creo que la masculinidad estereotipada hegemónica de nuestra generación es una masculinidad quizá distinta, pero muy similar a esta. ¿Y a qué quiero decir con esto? Creo que actualmente la masculinidad que impera y que ciertamente afecta a nuestra salud mental es esta idea del hombre que siempre gana, que siempre es proveedor, que siempre tiene el control de las situaciones, que a nivel social es el hombre que pasa el pack, también el hombre que digamos, bueno, esta serie de características que son muy actuales de la época y que a veces es cuestionado, es más complicado para nosotros los hombres cuestionar. Entonces creo que desde ahí también valdría la pena pensar desde nuestra generación, en nuestra situación actual, en nuestra vida cotidiana, de qué manera estamos replicando o repitiendo esos patrones que quizá a veces, muchas veces decimos, está muy lejos allá, yo no soy como esa generación antigua, pero seguimos replicando de forma distinta esos patrones que tienden, digamos, a perpetuar esa masculinidad tóxica. Bueno, no tóxica, sí, no me gusta. Sí, ahorita caí como en el, no. en el estereotipo de cómo definirla, pero pues masculinidad hegemónica que afecta a nuestra salud mental, me gusta más. Inoportunos estamos deliberadamente en contra del uso de los términos como tóxico, por ejemplo. Claro. Tenemos un comentario más que de hecho retoma varios de los puntos que dices y por eso lo pongo de una vez para de ahí seguir ampliando un poco el diálogo. Nos comenta Caro precisamente, muchas veces la forma de expresar esas emociones a través del consumo de sustancias, justo lo que mencionabas,
podría ser una de las razones por las que el consumo suele ser mayor en los hombres que en las mujeres, totalmente. Y eso nos lleva a otra problemática, porque son los que menos buscan ayuda. Y ese es un punto bien importante. Se vuelve un ciclo más grande de represión, violencia, y al final de cuentas se transmite a los hijos, ¿no? Y es totalmente cierto. Voy a quitarlo porque me tapa la cara. Estoy un poquito bajito. Ahí está. Es totalmente cierto todo lo que menciona, ¿no? Por un lado, definitivamente, como dices, ¿no? Desde tiempos inmemoriales el mexicano solo puede llorar eh, con una botella de tequila en la mano. No hay otra manera de expresar cualquier tipo de emoción y eso nos lleva a un consumo de alcohol desmedido, a una cuestión de adicciones, de abuso de sustancias, que después termina por ser terrible, ¿no? Porque de ahí pueden surgir varias cosas. Una, esto que decías, ¿no? Está en estado inconveniente cuando bebe y por eso puede expresarlo, pero en realidad lo que hace el alcohol es que inhibe esa parte de nuestro cerebro que nos dice cómo debemos comportarnos, ¿no? Entonces, el alcohol nos permite ser un poco más abiertos con la manera de expresarnos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, por eso existe esa mayor facilidad a la hora de orar a través del consumo de alcohol, pero también puede generar y exacerbar esta cuestión de la violencia, ¿no? Es un ejemplo muy común en nuestro, el padre que llega borracho y que llega agrediendo a la familia, ¿no? Violentándolos. Y tiene que ver con esto. A final de cuentas, como dice al final, estos patrones se llevan a los hijos, ¿no? La mayoría, y digo, no quiero generalizar, pero evidentemente existe este patrón, como mencionas, ¿no? Y que lo decía yo en un inicio. Muchos de estos hombres que llegan alcoholizados a violentar a su familia probablemente pasaron por una situación muy similar. Eh, y es lo que aprendieron que implica ser hombre. Eh, para ellos esa era la manera de expresar las emociones, porque así lo hacía mi padre o porque así lo hacían mis familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es delicado, es muy delicado, sobre todo por este otro punto que menciona Caro, ¿no? El, no pedimos ayuda. ¿Y por qué los hombres no pedimos ayuda? Por otros dos conceptos importantes, ¿no? Uno, es este que ya vimos, ¿no? Está mal que el hombre llore, tiene que ser valiente, siempre tiene que proveer, siempre tiene que verse bien. Un hombre jamás puede demostrar debilidad de acuerdo a los estereotipos de nuestra cultura. Entonces, evidentemente, el pedir ayuda para un hombre es un signo de debilidad de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Entonces, pues le vamos a pensar dos veces en hacerlo, ¿no? Y otra que va por el mismo sentido es otra que es otra cosa que suele caracterizar al hombre mexicano es el orgullo, ¿no? Tenemos esta concepción de que tenemos que ser completamente autosuficientes y de que tenemos que competir y ser los mejores y entonces tengo mi orgullo de hombre y cómo voy a pedirle ayuda a alguien más si yo puedo, ¿no? Entonces son muchos los factores que hacen que se siga teniendo esta visión. Y tú lo mencionabas, ¿no? Esta nueva masculinidad que de nuevo quizás no tiene, pero ¿qué es lo que se está representando actualmente de la competitividad, ¿no? O sea, vivimos en una época de competencia constante que incluso se fomenta desde nuestro sistema educativo basado en competencias. Este, pero que es muy preocupante porque sigue siendo un predominio de un hombre que tiene que ser el mejor y que por lo tanto nunca se puede mostrar frágil y que por lo tanto nunca puede pedir ayuda, ¿no? Es muy delicado. Es, es difícil hacer la transición, ¿no? Y bueno, me gustaría contar, digo, ya nos hemos extendido un poco, el tema está interesantísimo, pero da para más, inclusive podríamos retomarlo quizás. Pero
creo que nos pasó a nosotros, ¿no, Jorge? Ya te voy a ventilar un poquito. Bueno, no, a ti no. Ya, ventila, mi amigo, ya no tengo problema. No, no, no. Bueno, depende A de mí qué sí me sea, o pasó. sea, ajá. Bueno, a ver, suéltalo. No, no te preocupes, no es nada grave. A mí sí me pasó, o sea, yo sí viví ese estereotipo primaria, secundaria, coach, en el que con mis amigos siempre eran las típicas charlas de fútbol, de cuál serie viste, cuál película de acción viste, ¿no? Ese tipo de cosas. Y si yo trato de voltear en mi vida la primera vez que yo expresaba como mis emociones con otros hombres, fue justo con el grupo que tenemos contigo, con nuestros demás amigos. Y curiosamente, las primeras veces tenía que haber alcohol en la mesa, ¿no? Entonces, pues ahí retomamos un poquito la misma, el mismo estereotipo, pero de ahí creo que he ido avanzando un poco en ese sentido, pero definitivamente no ha sido fácil. Yo todavía me considero muy torpe para expresar mis emociones, ¿no? Pero es importante generar esa conciencia para que a partir de ahí podamos empezar a trabajar en ellas, porque si seguimos legitimizando que el hombre no llora, que el hombre no puede demostrar debilidad, pues no sé dónde vamos a parar, ¿no? A final de cuentas, creo yo que la mayor expresión de fuerza, de fortaleza, es el permitirnos ser vulnerables. Pues bueno, complejo. Vamos a leer un comentario más y ya vamos a nuestras conclusiones. Ahorita pasamos contigo. Nos comenta Itzel, quien estuvo con nosotros hace un par de episodios. Les recomiendo el video de Brent Brown, se llama El poder de la vulnerabilidad. Ajá, habla de cómo al mostrarnos vulnerables, creemos que no seremos pertenecientes a una sociedad. Cuando si esto pasa, abrimos un espacio para que la otra persona que nos está escuchando sepa que puede hacer lo mismo cuando esté a nuestro lado. Totalmente, ¿no? Es esto último que menciono. Tenemos una necesidad muy fuerte de pertenecer como seres humanos y la manera en la que buscamos pertenecer es la manera en la que la sociedad nos dice que es mejor que pertenezcamos. El hombre pertenece mejor desde esta posición de valentía, de que todo lo puede, de que no tiene emociones. Es desde ahí que pensamos que el hombre puede pertenecer mejor, cuando en realidad lo que está pasando es que se está poniendo una máscara para evitar ser vulnerable y como tal entonces no está perteneciendo realmente. La mejor manera de pertenecer es mostrarnos vulnerables, pero definitivamente no es un paso sencillo, porque todavía nos vamos a encontrar con un rechazo importante, porque los demás quizás inconscientemente siguen esperando esa respuesta por parte de los demás. Y todavía pasa, ¿no? Si volteamos, si yo intentara mostrarme a lo mejor vulnerable con otras personas, todavía podría haber respuesta de, ay, no seas llorón, no te quejes, tú eres hombre, tienes que ir adelante, ¿no? Y todavía pasa, ¿no? Pero bueno, dejo el micrófono para ti, Jorge, tú si vas generando tus conclusiones y ya para ir cerrando el episodio. Sí, yo creo que más que conclusiones, amigo, yo creo que para ir cerrando el episodio, o sea, creo que este tema particularmente, pues sí, da para mucho que pensar y ahorita que planteabas esta situación de, pues sí, claro, o sea, creo que todos seguimos siendo, hablo al respecto de los hombres, o sea, creo que la mayoría de los hombres somos todavía muy torpes a la hora de expresar nuestras emociones y creo que siguen siendo muy comunes, no sé, esta clase de expresiones o la incapacidad a veces de poder, digamos, este, no sé, lidiar con nuestras emociones de manera no tan torpe. Y lo complicado de esto, lo más problemático es que a veces en esta torpeza de no saber lidiar con nuestras emociones, afectamos a personas que están cerca, que están ahí al lado de nosotros o cosas así. Entonces, eso lo vuelve todavía más problemático porque
claro, o sea, somos responsables totalmente de lo que sentimos y de comprometernos con nuestro bienestar. eh, y ese compromiso con el bienestar implica quizá a veces también el tratar de no afectar a las demás personas con lo que a mí me pasa, con lo que traigo internamente. Y tú ahorita platicabas esta situación de que sí, o sea, este, a veces, o sea, esta serie de conductas estereotipadas de las que hablamos quizá estaban más presentes en nuestra vida en un momento determinado, que de alguna manera están a todavía algunas otras y que hay algunas muchas cuales sobre las cuales tenemos que trabajar, pero creo que la pregunta aquí es, algún hombre, alguien de quienes esté escuchando, ¿no ha sentido eso? O sea, tener que participar de una conversación que genera cierta incomodidad, o de tener que hablar de la película de acción que está más chida cuando pues, me aventé una comedia romántica y pues estaba chida, la disfruté, o sea, pero esa incomodidad a veces que quizá de no encontrar como el espacio en donde uno realmente puede expresar lo que quiera, pues es complicado y es problemático, y creo que todo lo hemos pasado. Me encanta el comentario de Itzal porque sí, justamente muchas veces a veces solo se trata de decir, pues yo también lo hago, yo también veo películas de ese tipo, yo también a veces lloro de forma desmedida, cosas así, o yo también me gusta expresar mis emociones, o también lo puedo hacer no necesariamente bajo el influjo del alcohol, o cosas así. Entonces creo que está, o sea, como quizá posible recomendación, invitaciones, quizá permitirse el vivir de forma distinta, lo que nos enseñaron al respecto de la masculinidad. Y ahí pienso que a veces, o sea, lo normal no siempre es lo mejor o lo más saludable. A veces hay que cuestionar el status quo, las cosas como son, y decir, pues ya no quiero que sean así, no está chido aventármela así, entonces vamos a intentar por este otro lado a ver qué tal sale. Entonces, pues quizá yo creo que la invitación es ahí, tratar de hacerlo en los actos cotidianos, en lo que comúnmente vamos afrontando en la vida. Y si nos resulta muy problemático, o por demás difícil, y realmente no podemos hacerlo, pues siempre está la posibilidad de buscar ayuda y de aceptar que necesitamos ayuda, porque lo que mencionaban muy bien Caro y Chel es que sí, no nos permitimos pedir ayuda, o sea, asumiéndolo como sinónimo de debilidad, cuando quizá a veces es un acto de fortaleza el decir, güey, no estoy bien, o sea, urge ayuda. Entonces, pues, pensémoslo de esa manera. Entonces, pues, la invitación, la recomendación, y pues gracias a las personas que nos escucharon, que nos estuvieron viendo. ¿Algo más que agregar, amigo? Pues sería decir lo mismo. Eh, yo apostaría, me encanta la conclusión a la que llegas, y sí, yo apostaría más por esa subjetividad, ¿no? El tratar de descubrir mi propia masculinidad, en el sentido de tomar en cuenta quizás los factores biológicos que me están moviendo, los factores culturales que han influido, la historia familiar que tengo, pero en última instancia, ¿qué es lo que quiero yo de mi vida a partir de mi propio sistema de valores, de mi propia sí, de mi propia historia, y el trabajar en ello, ¿no? Para ir generando esa ruptura de patrones, porque la violencia se mantiene porque no generamos otro recurso, ¿no? Yo soy violentado, no sé procesar esa violencia, y la única manera que me queda de externarla es de la misma manera que me llegó, siendo violento. Entonces, la manera de romper esos patrones es procesar esa violencia, y quizás el trabajarlo y vivirlo desde un proceso terapéutico, desde ese tipo de cuestiones, puede ayudarnos a transformar esos patrones y empezar a generar esa incidencia, ¿no? Inclusive la invitación, ¿no? A las personas que nos escuchen. Un punto importante es que tuvimos puros comentarios de mujeres al final, en la parte del hablar del tema. Este, pero pues al final de cuentas sí es importante el retomar las voces de cada uno y dejar esa invitación, ¿no? Inclusive intentar expresar las emociones ante otro hombre, podría sorprendernos, ¿no? La respuesta, porque eso que mencionaba Itzel, ¿no? El darnos cuenta de que otros también sufren, ¿no? Y que no está mal el sufrir. Lo que está mal quizás es sufrir en silencio, porque ahí sí pueden haber consecuencias importantes. Pero bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Me gustaría que sí retomáramos algunos de estos puntos, ya sea el siguiente episodio o algún otro,
Porque creo Creo que que tenía, quedaron varios temas pendientes que es importantes al respecto. ¿Eh? sí, sí, o sea, creo que vale la pena continuar hablando del tema, crear más espacios en donde se pueda hablar del tema. Mencionas esto que es interesante, de donde la mayoría de las personas que comentaron al respecto, particularmente del tema, fueron mujeres. Nuestros amigos hombres nos echan porras y se agradece mucho, y creo que también está la Sí, sí, sí. invitación ahí de pues, pensar al respecto desde dónde estamos ejerciendo nuestra masculinidad. Y pues, o sea, ya como comentario final, quizá no está mala ver el fútbol, o sea, si te gusta el fútbol está cool, Claro. siempre y cuando no se sustente ahí el ejercicio de tu masculinidad o cosas así. Pero sí, creo que valdría la pena retomar alguno de estos puntos a futuro, amigo. Yo creo que valdría la pena checar el calendario que tenemos por ahí, porque David es muy estructurado y le gusta hacer tablas de Excel por la mayoría de las cosas. Entonces, pues ahí checamos qué onda. Es mi manera de vivir mi masculinidad. Eh, Sí, pues vamos organizándolo. Igual, mira, nos da la sugerencia Isela a hablar sobre la feminidad. Sería un tema interesante, pero pues habría que ver, tendríamos que pensar en invitadas porque sí, sí, sí podemos hablar del tema, pero creo que sería importante tener más voces al respecto para no quedarnos desde una visión quizás un tanto limitada por parte de nosotros. Pero sí, muchas gracias por la sugerencia. Igual la invitación está a todos los que nos escuchan. Si hay algún tema del que les gustaría que habláramos, nos lo pueden hacer llegar, ya que nos lo publiquen en el muro de inoportunos o nos lo manden por mensaje directo. Se pueden acercar a nosotros, somos buena onda, creo. Eh, y pues sí, para seguir gestionando el diálogo con las demás personas y que no sea nada más que nosotros hablemos de lo que se nos ocurra, sino de que lo que a las personas les parezca importante que se ponga sobre la mesa. Y pues ya, igual podemos lanzar la encuesta, ¿no? Esta semana, a ver Esta a ver semana si sí ya, amigo. Sí, nos sí, sí. acordamos. Lanzaremos una encuesta para ver qué temas les parecen más interesantes que empecemos a abordar. Pero pues creo que por hoy ya nos extendimos mucho. Entonces, pues esto ha sido todo. Yo fui David Díaz, mi compañero Jorge López, y esto fue Inoportunos. Hasta la próxima. Bye.